Hola a todos, hoy les hablaré sobre la naturaleza, alcance y tratamiento de la oposición en la Alemania nazi. Acompáñame. Recordemos que el régimen nazi, también conocido como la Alemania nazi o el Tercer Reich, se caracterizó por ser un estado autoritario bajo el gobierno del Partido Nacional Socialista, liderado por Hitler, quien aplicó una política de coordinación por la fuerza o Gleichschaltung, que convirtió a Alemania en un estado fascista. Este periodo, que duró entre 1933 y 1945, se vio marcado por la supresión sistemática de cualquier forma de oposición y la persecución brutal de grupos que cuestionaban al régimen. Pese a ello, se presentaron diversos focos de oposición de los que hablaré a continuación. La oposición política. La principal oposición política a Hitler provino del Partido Socialdemócrata de Alemania, conocido como SPD, y el Partido Comunista de Alemania, KPD. Después del incendio del Reichstag, el KPD fue ilegalizado y muchos de sus miembros fueron arrestados y en algunos casos asesinados. En 1933, Hitler promulgó la ley habilitante o ley de habilitación que les otorgaba poderes dictatoriales y le permitía suspender las libertades civiles y legales. Esta ley fue utilizada para suprimir cualquier forma de oposición y consolidar el control totalitario del régimen. Estos excesos llevaron a la formación de grupos clandestinos que realizaban actividades como el sabotaje, la distribución de propaganda y la ayuda a los perseguidos. Otro grupo prohibido fue el Partido del Centro, que tenía vínculos con la Iglesia Católica Romana, pero después de que Hitler y el Vaticano firmaran el Concordato de 1933, la Iglesia Católica acordó no participar en la vida política alemana. La oposición sindical. Los sindicatos alemanes fueron uno de los primeros grupos en ser reprimidos por el régimen nazi. Tras su ascenso al poder en 1933, se dirigió inmediatamente hacia estos sindicatos. A pesar de su disolución forzosa y la persecución sistemática de sus miembros, los sindicatos jugaron un papel crucial en la resistencia al nazismo, luchando por la justicia social y los derechos laborales, desde la clandestinidad, en un contexto de autoritarismo y opresión. La oposición religiosa. Hitler intentó controlar la iglesia protestante para alinearla con la ideología nazi, lo que provocó la oposición de algunos de sus miembros. Es importante recordar que Hitler tuvo un doble discurso en este aspecto. Por ejemplo, en 1928 señalaba lo siguiente sobre los nazis: no toleran a nadie en nuestras filas que ataque las ideas del cristianismo. De hecho, nuestro movimiento es cristiano. Nos invade el deseo de que católicos y protestantes se descubran unos a otros, decía Hitler ese año de 1928. La expansión nazi entre 1933 y 34 obligó a las iglesias alemanas a adoptar una posición respecto de Hitler y sus seguidores. Algunas iglesias protestantes apoyaron abiertamente al movimiento nazi, impulsaron la creación de una iglesia estatal leal al nazismo y subordinada al Estado. Debo enfatizar, sin embargo, que el protestantismo alemán era un movimiento amplio y no todas sus iglesias apoyaban a Hitler. Algunos líderes protestantes consideraban que su religión estaba por encima de la política. Se negaron a apoyar o alinearse al nazismo o a las prácticas fascistas. Por ejemplo, la creación de la Iglesia Confesional Separatista en 1933 por parte de 100 pastores es una muestra de esta oposición al régimen. Aquí destaca Dietrich Bonhoeffer, teólogo alemán, que participó activamente en la formación de líderes de la Iglesia Confesional. Fue arrestado en 1943 y ejecutado en 1945. Otro líder religioso opositor fue Martin Niemöller, quien fue arrestado por la Gestapo en 1938 y detenido en el campo de concentración de Dachau hasta 1945. ¿Y acaso una de las agrupaciones protestantes más afectadas fue la de los Testigos de Jehová, cuyos líderes terminaron en los campos de concentración nazi? La oposición juvenil. La oposición juvenil contra Hitler representó un capítulo crucial dentro de la resistencia al régimen nazi.
A pesar del control autoritario, la propaganda constante y la brutal represión, miles de jóvenes alemanes se atrevieron a desfilar para desafiar la ideología nazi y denunciar al régimen. Aquí tenemos, por ejemplo, a los piratas de Edelweiss, cuyo nombre se utilizó para una organización informal de subgrupos formados en su mayoría por chicos de 14 a 17 años, establecidos a mediados de los años 30, como reacción a la estricta rigidez de las juventudes hitlerianas y al régimen nazi. Los estudiantes universitarios también desempeñaron un papel importante en esta resistencia contra el régimen nazi. Esto era muy peligroso, ya que todos los grupos universitarios no nazis habían sido prohibidos y el partido nazi había destruido a la mayoría de estos grupos. Había destituido también a los profesores universitarios y había regulado el ingreso de las mujeres a estos campos. Grupos como la Rosa Blanca, formada por estudiantes universitarios, distribuían panfletos antipropaganda, pintaban mensajes contra el régimen y realizaban actos de sabotaje. Los panfletos de la Rosa Blanca, por ejemplo, concluían con frases como "no guardaremos silencio" o "somos su conciencia, la Rosa Blanca no los dejará en paz". La Rosa Blanca, con los hermanos Hans y Sophie Scholl, produjo y distribuyó 4 panfletos animando a los alemanes a desafiar la autoridad nazi, pero sus líderes fueron capturados y decapitados luego de un juicio sumario. Hitler y el partido nazi buscaban eliminar cualquier grupo o individuo que consideraran una amenaza a su poder y a la ideología nazi. Para ello, se valieron de una serie de métodos que les permitieron mantener el control del Estado. Aquí destaca el uso de la policía secreta, la Gestapo, que era la principal herramienta del régimen para identificar, detener y eliminar a los opositores. Utilizaban métodos brutales como la tortura, los interrogatorios extensos, las ejecuciones extrajudiciales. También están los campos de concentración. Estos campos de concentración como Auschwitz o Dachau sirvieron como lugares de encarcelamiento masivo, trabajo forzado y exterminio para opositores políticos, judíos, homosexuales, discapacitados y otros grupos considerados indeseables por el régimen nazi. La intención de los nazis era establecer un estado policial en el que cualquier forma de oposición fuera tratada con dureza. Debido a que muchas de las organizaciones formales habían sido disueltas, fue más fácil para las SS y la Gestapo tratar con oponentes individuales. Ya en este punto podemos decir entonces que 4 características marcaron el tratamiento a la oposición del régimen nazi. Primero, la brutalidad y violencia. La disidencia era severamente castigada con métodos que incluían arrestos arbitrarios, torturas, ejecuciones en masa y exterminio en campos de concentración. La deshumanización. Los opositores eran deshumanizados y etiquetados como enemigos del pueblo, justificando la violencia extrema contra ellos. El uso del miedo. La atmósfera de terror constante buscaba silenciar cualquier tipo de oposición y disidencia. El control de la información. La censura estricta de medios de comunicación, propaganda omnipresente para adoctrinar a la población, también fue muy recurrente para el tratamiento a la oposición en el régimen nazi. Finalmente, el control violento de la oposición por parte de este régimen tuvo consecuencias devastadoras en diversos aspectos de la sociedad alemana y en el panorama internacional. Primero, la represión de la oposición política consolidó el autoritarismo y personalismo de Hitler en Alemania, eliminando cualquier posibilidad de un sistema democrático y pluralista. Segundo, la constante vigilancia y el clima de terror sofocaron, aunque en cierta medida, la creatividad, la innovación y el libre pensamiento, debilitando a la sociedad alemana a largo plazo, pero manteniendo de manera oculta, en privado, estos espacios de creación, por ejemplo, en el campo del arte, de la pintura. Incluso la represión y la división social generada por el régimen nazi fracturaron la sociedad alemana, creando un ambiente de desconfianza y miedo. En resumen, el tratamiento que Hitler dio a sus opositores fue de una brutalidad extrema y reflejó la naturaleza autoritaria y criminal de su régimen. La represión sistemática,
la violencia y el exterminio de personas inocentes son una marca imborrable en la historia de la humanidad.